Buenos días a todos. Espero también que estéis bien en vuestras casas, salvos y estalvis, como es diu en català. Y nada, pues voy a empezar la charla que va a versar sobre patentes, requisitos de patentabilidad, vigilancia tecnológica y estudios Freedom to Operate. Sí. Bueno, lo primero, vamos a abordar lo que es una patente. Como sabéis, quizá muchos de vosotros ya sabéis, una patente es un derecho de exclusiva que permite, el objetivo es que permite impedir que terceros puedan explotar comercialmente una invención sin que tenga una autorización del titular del derecho de patente. En realidad, una patente es un contrato que es bilateral entre el Estado y el titular, entre el inventor titular, que proporciona pues, un régimen de un monopolio temporal de 20 años, después del cual, una vez transcurrido este periodo, la invención pasa a ser de dominio público. Entonces, el objetivo, digamos, de este monopolio que nos proporciona el Estado es el de recompensar, proporcionar un beneficio, recompensar el esfuerzo tecnológico de la inversión que se ha realizado desde un punto de vista tecnológico. Esa patente que tenemos nos va a proporcionar, pues como hemos dicho, esa posibilidad de impedir a terceros que pongan en el mercado la invención, que es objeto de la patente, y por lo tanto, bueno, y la ley establece, ¿no?, que hay, lo que nos va a permitir es, por un lado, evitar que alguien fabrique el objeto que está protegido por la patente, lo ofrezca, lo utilice, lo importe en el país en cuestión donde tenemos la patente, porque el derecho de patente es, igual que las marcas, un derecho territorial. Entonces, al final será en el país donde tenemos la patente vigente donde podremos ejercer estos derechos. Además de lo que es la infracción directa, comentar que existe también lo que se llama la infracción indirecta, que en este caso, bueno, que algunas la mayoría de las jurisdicciones la contemplan, en la que no se exige que realmente el objeto completo que está en las reivindicaciones se haya ofrecido en el mercado, sino que contempla la posibilidad de que simplemente se hayan ofrecido en el mercado unos medios que forman parte de la invención, no todos, pero que esos medios son esenciales para que la invención pueda llevarse a cabo. Tal y como ha dicho José María, las patentes, los registros de patentes, cuando digo patentes también pueden ser modelos de utilidad, ¿no? Es otra tipología de registro, pero que estamos protegiendo siempre las invenciones, los desarrollos de tipo tecnológico. Pues los registros de patente, modelos de utilidad, constituyen activos que proporcionan, activos intangibles que proporcionan un valor a las empresas muy considerable. ¿En qué sentido? Pues permitiendo pues, que podamos realizar una comercialización en exclusiva, permitiendo, por ejemplo, que podamos realizar licencias de la tecnología, haciendo valer el uso de la patente. También, por ejemplo, el hecho de nos permite, pues permite a las empresas, el hecho de tener patentes, atraer inversores o, por ejemplo, también subvenciones, ¿no? Y luego también proporciona una reputación, porque es un signo de que la empresa es una empresa innovadora. Vamos a entrar ahora más a fondo a conocer qué es lo que es patentable y lo que no es patentable, ¿no? O sea, cuáles son los requisitos para poder pedir una patente. Bueno, vemos que en principio cualquier objeto es patentable, bueno, cualquier objeto, veremos luego las excepciones que hay, pero los requisitos de patentabilidad básicos son que la invención debe ser nueva, es decir, no tiene que estar en el mercado antes de la fecha de solicitud,
La invención, el objeto de la invención debe ser implicar una actividad inventiva. Más adelante veremos qué significa exactamente este concepto. Y después también debe ser, la invención debe tener una aplicación industrial. Comentar que dentro del término invenciones incluimos también lo que es la materia biológica. Es decir, es posible patentar materia biológica que ha sido, siempre y cuando esta materia biológica se pueda demostrar que ha sido aislada o producida mediante un procedimiento técnico. Es decir, no es posible patentar algo que está en la naturaleza y que lo podemos encontrar en la naturaleza tal cual, sino que es posible patentar un producto o un compuesto que contenga materia biológica cuando podemos demostrar que se ha tenido que aislar o que se ha utilizado un procedimiento técnico para obtener o aislar esta materia biológica. También comentar que, por ejemplo, no se consideran invenciones y que, por lo tanto, no pueden ser objeto de patentes, descubrimientos, teorías científicas, métodos matemáticos tal cual, es decir, abstractos, ¿no? Si un método matemático tiene una finalidad técnica, una aplicación técnica, un propósito técnico muy concreto, sí que puede llegar a ser patentable. Son casos que hay que estudiar detenidamente, ¿no? Lo mismo ocurre con, por ejemplo, los programas de ordenador, que los programas de ordenador tal cual no son patentables, no se considerarían invenciones, pero en la práctica, si ese programa de ordenador está actuando directamente sobre unos elementos técnicos, haciendo que una máquina funcione de una determinada manera, pues entonces sí que podemos proteger esa invención que sería una invención implementada por ordenador. De manera indirecta estamos protegiendo el objeto, el producto, esa máquina y el software que la hace funcionar de una determinada manera. Pero bueno, el programa es lo que os digo, tal cual, de ordenador tal cual no sería patentable. Tampoco lo es obras literarias, artísticas, reglas, métodos, juegos o, por ejemplo, reglas o métodos para realizar actividades económico-comerciales o formas de presentación de informaciones. Sí que se consideran invenciones, pero no son patentables porque la ley las excluye, de los diferentes países las excluye. Me estoy refiriendo ahora siempre en general, estoy cogiendo como base la ley española, que es la nueva ley española que entró en vigor el 1 de abril del 2017. Sin embargo, en la información que os estoy proporcionando, os sirve también a nivel orientativo dentro de lo que es el marco de la ley de patentes de la europea, ¿no? Del convenio de patentes, convenio de patente europea, porque la ley, ambas legislaciones están las dos en la misma línea. Entonces, los comentarios que os estoy realizando pues, sirven, o sea, son útiles un poco para que tengáis el marco dentro de lo que es el territorio español y también el territorio de la patente que afecta a la patente europea. Como os comentaba, sí que son invenciones, pero no serían patentables. Las invenciones que, por ejemplo, se refirieran a procedimientos de clonación de seres humanos, por ejemplo, utilización de embriones humanos, procedimientos de modificación de la identidad genética germinal del ser humano, o también procedimientos de modificación de identidad genética de animales, por ejemplo, que supongan sufrimiento y que en este caso no proporcionen una utilidad médica o veterinaria. Tampoco son patentables, por ejemplo, las variedades vegetales. En este caso hay una legislación paralela que viene a regir para proteger las variedades vegetales, que es el Convenio Internacional de Protección de Obtenciones Vegetales,
Y entonces, si tenemos una invención que se refiere exclusivamente a una variedad vegetal, deberemos utilizar esa otra vía. Tampoco son patentables mediante patente procedimientos esencialmente biológicos, métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico o de diagnóstico sobre el cuerpo humano o animal. Pero sí que lo serían, por ejemplo, o sea, no serían patentables los métodos de tratamiento quirúrgico, pero sí que podría serlo, por ejemplo, un dispositivo, un utensilio que pudiera ser utilizado para el tratamiento quirúrgico o terapéutico. Es decir, los dispositivos sí, pero el método de tratamiento no. Tampoco son patentables, por ejemplo, el cuerpo humano general o, por ejemplo, secuencias de ADN, por ejemplo, que no tengan una indicación de función biológica. Es decir, una secuencia tal cual de ADN no puede ser protegida, pero sí que podría ser, por ejemplo, una secuencia en la que se establezca de manera clara que esa secuencia permite la producción de una proteína y que esa proteína va a tener tiene una utilidad determinada. Entonces, sí que en ese caso sería protegible esa secuencia, porque se le habría buscado, se habría identificado una aplicación industrial concreta. Entonces, bueno, una vez tenemos ya un objeto y vemos que el objeto que hemos desarrollado, que queremos proteger, vemos que es patentable porque está dentro del grupo de invenciones y que no está dentro del grupo de excepciones a la patentabilidad, vamos a ver que debemos identificar que ese objeto, ese producto, procedimiento, etcétera, que queremos proteger, tiene que, para poder ser objeto de patente, tiene que ser nuevo. ¿Qué significa nuevo? Nuevo significa que no esté comprendido en el estado de la técnica. Significa, a nivel práctico, que no se haya hecho accesible al público el mismo producto, el mismo procedimiento mediante una descripción escrita u oral, antes de la fecha de solicitud. Aquí este aspecto es muy importante tenerlo en cuenta porque lo que a menudo ocurre, sobre todo en centros de investigación, a veces también en empresas, es que hay prisa por realizar publicaciones de papers o por hacer catálogos o por hacer folletos informativos y entonces o por publicar en internet en la página web información sobre un producto. Entonces, una cosa importante que deben tener en cuenta las empresas es que antes de poner el producto a disposición del público, antes de divulgar la invención, pues deben visitar al agente de propiedad, al experto de propiedad industrial, para que valore si puede ser protegible mediante patente. Si no se hace así, entonces tenemos algún caso que entonces vemos que nos llegan con la intención de valorar la patentabilidad, pero vemos que el mismo titular ha hecho una divulgación de la invención. Y a pesar de que sea el mismo titular, pues ya no es posible o no tiene sentido hacer la patente porque carecerá del requisito de novedad. También forman parte del estado de la técnica las solicitudes que se hayan presentado anteriormente a nuestra solicitud y que no estuvieran publicadas, pero que lo vayan a ser, o sea, que se vayan a publicar posteriormente. Es decir, a nivel práctico, esto significa que la ley permite que en un mismo territorio, por ejemplo en España, puedan convivir dos patentes con un alcance de protección parecido, aunque no sea idéntico, porque en definitiva puede ocurrir que en el momento en que estás presentando la patente, como la solicitud anterior no estaba publicada, no podías conocer la existencia de esa solicitud y por lo tanto la ley permite que tu solicitud pueda convivir con otra anterior. El único requisito es que ambas solicitudes el alcance de protección de sus reivindicaciones no tiene que ser idéntico. Pero ese es el único requisito. Comentar también con respecto a la novedad
que para los modelos de utilidad, que como os he dicho es otra tipología de registro diferente de las patentes, pero o sea, diferente en aspectos más bien formales y de datación, pero es también un registro que protege invenciones. Pues en el caso de los modelos de utilidad, desde la entrada en vigor de la nueva ley de patentes, el 1 de abril de 2017, se les exige novedad también a nivel mundial. Hoy en día, bueno, aquí os he preparado esta también diapositiva para comentar lo que son las publicaciones en Internet, que lo que comentábamos, ¿no? Que cualquier publicación en Internet, el examinador realiza, cuando realiza el estudio del estado de la técnica, el examinador puede recuperar de Internet pues, cualquier publicación que se haya hecho en una página, ¿no? Entonces, y ese documento que está publicado en Internet se considerará estado de la técnica. Entonces, por ejemplo, las directrices de la Oficina Europea de Patentes establecen, ¿no? O sea, que ese documento en Internet, aunque, por ejemplo, pues esté protegido, sea una página web que esté limitada mediante un contraseña o password a un público determinado, o que se tenga, por ejemplo, que hacer algún tipo de pago para poder acceder a la información, pues las directrices aclaran de la Oficina Europea que a pesar de estas limitaciones, se consideraría igualmente que esa página web está poniendo a disposición del público la información, el contenido, ¿no? Y por lo tanto es importante porque el contenido de esa página web formaría parte del estado de la técnica a pesar de tener esas restricciones de password o esas restricciones de pago, por ejemplo. Entonces, el examinador, cuando consigue, o sea, cuando nos cita una página web en Internet, obtenida en Internet, en principio la fecha, o sea, las directrices de la Oficina Europea reconocen que esa fecha que consta en la página web es verdad que puede teóricamente haber sido modificada o podría hipotéticamente haber sido manipulada, ¿no? Y incluso el contenido, pero la práctica, las directrices de la Oficina Europea establecen que el examinador considerará, dará por buena la fecha que consta en el documento de la página web, pues dará por buena esa información, a no ser esa fecha, a no ser que el solicitante pues demuestre mediante otros medios que ponga en duda la validez de esa fecha de publicación. Por ejemplo, pues utilizando un servicio de Internet Archive, como es los Wayback Machine, es decir, en la que demuestre que en la fecha anterior a la solicitud, el contenido que ha obtenido ahora el examinador pues no estaba en esa fecha anterior a la solicitud, no estaba disponible, ¿no? O mediante otro tipo de mecanismos, demostrando que ha habido modificaciones en la página web, pues si el solicitante puede llegar a demostrar, poner en duda que la fecha que figura en la página web no es fiable, pues entonces el examinador podrá llegar a aceptar que ese documento no forma parte del estado de la técnica. Sin embargo, a priori, a no ser que el solicitante lo ponga en duda, la fecha que consta en el documento extraído de Internet se considerará como fecha de publicación. Bueno, lo que os he comentado, que en general tener en cuenta a nivel práctico, antes de publicar, divulgar la invención, tener en cuenta que siempre de visitar al experto, consultar con el experto para valorar antes de hacer el registro antes de hacer la divulgación o de publicar la invención. Simplemente comentar que sí que es verdad que existen países como, por ejemplo, os he puesto aquí Estados Unidos, Japón, Canadá, que tienen lo que se llaman periodos de gracia,
en los que, es decir, la ley de estos países permite que el propio titular pueda poner pueda divulgar la invención durante un periodo que puede ser de un año, de 6 meses, antes de realizar la solicitud, de llevar a cabo el depósito de la solicitud. Sin embargo, esto solo es en algunos países, por lo tanto, siempre es mejor. En España, desde luego que no, y en la mayoría de países de Europa tampoco. Por lo tanto, es recomendable ser precavidos y antes de divulgar, pues valorar la posibilidad de hacer el registro de la patente. Es verdad que existe la posibilidad de lo que se llaman las divulgaciones inocuas, que puede ocurrir, por ejemplo, que tu invención, por ejemplo, la hayan, por ejemplo, el objeto de la invención, pues haya habido un abuso y alguien que trabajaba en la empresa pues ha divulgado sin autorización, ha hecho una divulgación pública del objeto, ¿no? Entonces, en ese caso, si se demuestra que ha habido pues, un abuso porque se ha hecho sin autorización del titular de la patente, pues, y siempre y cuando la patente se solicite dentro de los 6 meses anteriores a la fecha del que ha habido el abuso, pues entonces esa divulgación no se consideraría como tal, se consideraría que ha sido hecha en unas condiciones que no eran de abuso. Entonces, no se consideraría como tal una divulgación. También es verdad que existen la ley, por ejemplo, tanto la de europea como la española, pues considera la posibilidad de que una exposición en determinadas ferias internacionales pueda no considerarse divulgación. Pero a efectos prácticos se trata de 2 ferias, son unas ferias oficiales que están citadas que se publican, pero a efectos prácticos son tan solo 2 o 3 ferias que son, o sea, que no son ferias que la mayoría de las empresas asisten a otras muchas ferias que no constan en estos listados. Por lo tanto, también una exposición en una feria de las muchas a las que asistan nuestras empresas sería considerado una divulgación que podría afectar a la validez de la patente. Como hemos visto, además de la novedad, también hay otro requisito que es la actividad inventiva, es decir, para poder tener la patente, para poder proteger el objeto que hemos desarrollado, además de que tiene que ser nuevo, tiene que ser inventivo. ¿Qué significa inventivo? Inventivo, la ley dice que dice una invención tendrá actividad inventiva si no resulta, para el experto en la materia, si no resulta obvia. Obvia, bueno, a nivel práctico el término actividad inventiva, o sea, la manera de analizar la actividad inventiva es bastante, bueno, hay diferentes métodos. La Oficina Europea utiliza el Problem Solution Approach, pero es verdad que es como viene anotado aquí, es un criterio más subjetivo, no es tan objetivo como el criterio de novedad, si está descrito o no. En este caso es identificar si existen invenciones que sean similares a lo que nosotros estamos proponiendo. Si cuando se hace la búsqueda se localizan registros de patente que describen cosas similares, aunque no sean idénticas, estos documentos nos pueden afectar. A nivel práctico, ¿cómo identificamos nosotros cuando nos viene un cliente? ¿Cómo identificamos nosotros que aquel objeto puede ser patentable y tiene actividad inventiva? En la práctica, una vez una vez hecha la búsqueda y haber localizado y haber localizado el estado de la técnica, nosotros valoramos que hay actividad inventiva si vemos que la invención propone una solución que obtiene un efecto sorprendente respecto a lo que o sea, podemos argumentar que hay un efecto distinto, sorprendente,
no esperado respecto al efecto que obtienen las invenciones que están descritas en el estado de la técnica. Un efecto sorprendente puede ser, por ejemplo, de un procedimiento pues que nosotros estamos proponiendo unas etapas que permiten obtener un porcentaje de, por ejemplo, pureza del compuesto que se obtiene, pues mucho más elevado que el que se viene obteniendo, por ejemplo, en el estado de la técnica, ¿no? O, por ejemplo, también otra iniciativa inventiva es el efecto sinérgico. Por ejemplo, podemos estar proponiendo un producto nuevo en el que, que incluye, por ejemplo, dos compuestos y que cada compuesto por separado tiene una actividad, pero que al haber la invención reside en el hecho de haber juntado esos dos compuestos y haber identificado que hay un efecto sinérgico, ¿no? Un efecto que no era esperado, que es superior al efecto que tiene cada compuesto por separado. Entonces, bueno, otro indicio puede ser, por ejemplo, pues que la invención está proponiendo una solución que rompe totalmente la línea de investigación que se estaba siguiendo hasta el momento en un campo determinado, ¿no? Es decir, está superando unos prejuicios del estado de la técnica, se estaban marcando una línea de investigación y nuestra invención propone una solución que va en un camino totalmente distinto y obtiene esas ventajas, unas ventajas pues no esperadas. Estos serían, un poco así resumiendo, diferentes elementos que podemos, digamos, utilizar, ¿no? O sea, que nos permiten identificar pues que la invención que tenemos, el objeto que tenemos delante, pues puede cumplir con el requisito de actividad inventiva. Y por último, el último requisito, novedad, actividad inventiva, y el último era esa aplicación industrial, es decir, el objeto tiene que tener una aplicación industrial que puede ser fabricado o utilizado en la industria. Si no fuera el caso, entonces no podría ser patentable. Por ejemplo, como os he comentado, una teoría científica como tal, un descubrimiento, no va a ser patentable, pero si ese descubrimiento ya se ha trabajado, se ha investigado y se ha llegado a una aplicación, a una solución para una aplicación concreta a nivel industrial, pues ese objeto que incorpora el descubrimiento, pero ya materializado en una aplicación concreta, sí que lo podemos proteger. Entonces, a nivel de, cuando tenemos la patente, a nivel de la patente, además de los requisitos que os he comentado, de novedad, actividad inventiva, aplicación industrial, hay otros aspectos que nosotros como expertos de patentes tenemos en cuenta y vosotros también debéis tener en cuenta, es que la patente debe cumplir con, debe cumplir con el requisito de suficiencia de descripción, claridad, unidad de invención, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, el requisito de suficiencia de descripción, ¿qué significa? Pues que tenemos que describir, tenemos que redactar la memoria de la patente explicando ejemplos, ¿no? Es decir, para que de algún modo lo que queda allí descrito, el experto en la materia, si lo leyera, en el momento en que se publique la patente, pues tenga toda la información para poder llevar a cabo la invención. Este aspecto es muy importante porque a veces ocurre, ¿no? que a veces, por ejemplo, pues, alguien tiene una idea, un concepto y quiere protegerlo. Entonces, pero si ese concepto no es más que un concepto, una idea, y no tenemos ejemplos que soporten, que den suficiencia o sea, que estén, digamos, vengan a demostrar cómo llevar a cabo ese procedimiento o cómo llevar a cabo o cómo implementar ese producto, pues entonces la patente no será válida, porque no estará aportando la información tecnológica necesaria, ¿no? para dar soporte a la descripción.
Por ejemplo, pues estos ejemplos de falta de suficiencia puede ser pues una patente que tenga pocos ejemplos, que haya descripciones contradictorias, incoherentes, una explicación superficial, etcétera. Por eso, ahí insisto en el hecho de que cuando vais a visitar al experto y queréis proteger algo, nosotros pues os pedimos información técnica, intentamos rascar, ¿no? Que digo yo, obtener el máximo de información y ejemplos, porque lo que intentamos es obtener una patente que podamos tenerla blindada en el sentido de que tenga, además de que dé una buena protección en las reivindicaciones, con un juego que nos dé una protección amplia, pero además el contenido de la patente debe ser suficiente y debe ser sólido para que no nos puedan poner por ejemplo, en fase de oposición, algún ataque por falta de suficiencia. Que también está el tema de la claridad, que básicamente las reivindicaciones deben de ser claras, deben de utilizar parámetros, deben de identificar características esenciales y debemos utilizar términos que sean conocidos, es decir, por un experto en la materia. Y si, por ejemplo, hay algún término que le queremos dar un sentido distinto o queremos que se identifique de una manera determinada, debemos poner esa definición en la patente. Debe estar incluida en la patente la definición o el sentido que le queremos dar a un término determinado. Otro requisito importante es el de la unidad de invención, es decir, en la patente, por ejemplo, podemos poner, reivindicar, por ejemplo, un procedimiento para obtener el producto, una máquina que utilizamos para llevar a cabo ese procedimiento, incluso el mismo producto que obtenemos con el procedimiento. Es decir, una misma patente puede tener reivindicaciones independientes de máquina, procedimiento y producto, pero siempre y cuando gire todo alrededor de un mismo concepto inventivo, de un mismo, digamos, de una misma invención. Lo que no podemos hacer es juntar invenciones que no estén relacionadas en una misma patente. Y luego también es importante tener en cuenta que las patentes podemos modificar las reivindicaciones. Durante el trámite se pueden realizar modificaciones, pero estamos limitados. Es decir, por esto es muy importante en el momento en que redactamos la solicitud, allí poner toda la información de la que dispongamos. Es verdad que no es necesario, seguramente determinada información que es industrial, pues puede, digamos, protegerse por know-how, quizá no verter en la patente toda la información detallada que dispone la empresa, ¿no? Porque quizá es verdad que esa información se va a poner, va a publicarse, porque las patentes se publican, y en algún momento es verdad que las empresas son reticentes a describir el ejemplo más preferido, ¿no? Pero tenemos que buscar un poco ahí que yo insisto en las empresas cuando estamos en esos temas, tenemos que buscar un poco el equilibrio en proporcionar la información suficiente para dar soporte a la invención, para que el experto entienda dónde está la invención y con ejemplos, y también pues al mismo tiempo tener en cuenta que quizá no hace falta poner detalles que sean ya muy concretos de aplicación industrial, y esos detalles quizá se podrían proteger, por ejemplo, por know-how. Pero sí que la patente tenga un contenido sólido es importante, porque después, una vez ya tenemos la fecha de solicitud, las modificaciones que podremos hacer están limitadas al contenido que tiene la patente. No podemos añadir materia nueva, porque esa materia tendría una fecha distinta. Una vez visto un poco cuáles son los requisitos de lo que puede ser patentable y lo que no, y cuáles son los requisitos para que una patente pueda ser válida, ahora vamos a repasar de manera así muy, muy rápida cómo es la estructura de un documento de patente, ¿no? Entonces, los documentos de patentes tienen portada donde están los datos bibliográficos, el título, solicitante, inventores.
un apartado de descripción, donde está el campo de la invención, antecedentes, la descripción resumida y descripción detallada con ejemplos y las reivindicaciones. Aquí no sé si voy bien de tiempo, quizá tengo que ir un poco más rápido. Sí, ahora justo ya estamos en el minutito final, pero puedes alargar si quieres 2 o 3 minutos, lo que consideres más relevante. Bueno, pues voy más rápido. Sí. A ver, sí. Bueno, aquí, por ejemplo, os pongo varios ejemplos de patentes que podréis ver. El título, o sea, el número de publicación, A1 significa que está publicado, si es B1 significa que está concedido, el número de solicitud, la prioridad. A ver, voy más rápido porque aquí B1 significa que está concedido. Bueno, aquí el apartado de antecedentes, descripción, reivindicaciones, etcétera. Voy rápido. ¿Dónde buscamos las patentes? Cuando vamos a realizar un estudio, por ejemplo, de FTO, pues tenemos bases de datos gratuitas y bases de datos de pago, ¿no? Entonces, podemos hacer búsquedas por titular, para palabras clave, inventor, clasificaciones, etcétera. Por ejemplo, tenemos el SPACnet de la Oficina Europea, tenemos también el Invenes, la OPM, aquí os he puesto varias bases de datos de pago que utilizamos nosotros, como el Orbit, por ejemplo. Y entonces, bueno, todas estas búsquedas, ¿por qué nos sirven? Este cuadro sí que os lo quiero comentar, un poco pues, en qué momento utilizar las patentes, ¿no? Pues aquí tenéis un poco la línea de tiempo desde el momento en que tenemos el concepto idea hasta el momento en que llegamos al producto comercial. Entonces, pues aquí os he indicado un poco en qué momento podemos realizar búsquedas de patentes y patentar. En la fase inicial nos puede interesar conocer un poco qué es lo que hay, quiénes están patentando, cuáles son los competidores. En una fase más avanzada ya ver qué es lo que están en un campo concreto protegiendo para modificar nuestro prototipo y ver entonces cómo podemos escapar de ciertas patentes. Y luego ya, cuando ya tenemos quizá entre la fase de desarrollo prototipo, muchas veces mejor tener el prototipo, ya podemos valorar de proteger nuestra invención. Los estudios Freedom to Operate, voy muy rápido, sirven pues, que se realizan en esta fase que os decía, cuando tenemos el prototipo o desarrollo que todavía podemos hacer cambios porque no hemos invertido en moldes y no hemos hecho la inversión importante, pues es necesario hacer el Freedom to Operate, en la que hacemos una búsqueda de patentes en el territorio donde queréis comercializar. Por ejemplo, si en el SER europeo, pues haremos una búsqueda en este territorio, miraremos de patentes que estén en vigor. Lo que haremos es comparar el producto del prototipo que estáis realizando, comparar las características con las reivindicaciones para ver si estamos en el alcance de protección de estas patentes y luego pues determinaremos el riesgo o no de infracción, ¿no? Entonces, claro, al hacer estas búsquedas debemos determinar si las patentes que localizamos, pues cuál es la situación legal, si están concedidas o no, etcétera, ¿no? Entonces, si no, para ello utilizamos bases de datos. De la OPM, por ejemplo, en el CEO se puede consultar si una patente está o no en vigor, ver documentos, etcétera. Y, luego también, por ejemplo, en la EPO también tenemos el EPO Register. Aquí podemos ver si la patente está concedida o si está en trámite. Porque ¿qué ocurre? Cuando hacemos el FTO podemos podemos identificar patentes que suponen un riesgo, que están concedidas, pero también patentes que están en trámite. Entonces es importante en el Freedom to Operate, esas patentes en trámite, analizar las reivindicaciones que están, las últimas que ha modificado el solicitante. Recordar, las reivindicaciones se pueden modificar, vamos a tener que consultar el último juego de reivindicaciones. Lo podéis hacer aquí en el European Patent Register, en el All Documents, encontraremos el último juego de reivindicaciones. En USA utilizaremos el Public Pair también, es decir, muchas oficinas tienen tienen aplicaciones online en donde se puede obtener el file wrapper, es decir, todo el historial de tramitación con los documentos, y ahí tendremos que ir a buscar. Entonces, en el Freedom to Operate, básicamente, pues es lo que os he comentado. Tendremos que determinar cuál es el alcance de la protección de las reivindicaciones y compararlo con nuestro
nuestro producto. Y entonces, si el producto tiene todos los elementos de las reivindicaciones que estamos analizando, habrá infracción literal. Pero cuidado, también puede haber infracción por equivalencia. Es decir, cuando nosotros identificamos, aquí os pongo un ejemplo. A ver, esto me lo salto para ir más rápido. Aquí os pongo un ejemplo, ¿no? De nosotros, por ejemplo, en los informes Student Operate, pues identificamos una patente, ¿no? Entonces, las reivindicaciones independientes, que son las primeras, son las que determinan el alcance de protección. Luego las dependientes cuelgan de la primera, ¿no? Entonces, lo que tenemos que mirar primero es si la independiente es la que da el alcance más amplio de protección, si estamos dentro o no. Entonces, hacemos unos cuadros en donde a la derecha está el producto que el cliente quiere poner en el mercado, y a la izquierda ponemos las características de las reivindicaciones, en este caso un procedimiento. Y entonces tenemos que vamos a ir identificando si cada característica de nuestro producto está, digamos, o no, está dentro o no de las reivindicaciones. En este caso, por ejemplo, pues vimos que la primera característica no estaba, o sea, que la segunda sí que estaba, pero que la primera no estaba, ¿no? Entonces, bueno, y llegamos a la conclusión de que no había infracción. Puede ser que sea por literal, que tengamos un caso claro, o que sea por equivalencia. En este caso tenemos a veces la necesidad de aplicar unos criterios para analizar la infracción por equivalencia, porque la ley prevé que la protección también se amplía en determinados elementos que puedan ser equivalentes a uno que exista en la reivindicación. Es decir, elementos que obtengan básicamente, tengan la misma función y obtengan un resultado similar. Entonces también se puede considerar que hay infracción, a pesar de que ese elemento, porque se puede considerar que un elemento de esa reivindicación no es idéntico, pero sí equivalente. Entonces, bueno, si luego os lo miráis tranquilamente, veréis el ejemplo que os he puesto, pero entonces en los informes estos Student Operate, pues de estos informes, una vez tenemos todos estos cuadros, estos esquemas que os he puesto, estas tablas, vamos identificando qué patentes son las que suponen un riesgo de infracción, y si es el caso, entonces hacemos lo que es el design, podemos proponer modificaciones que hay que evitar para infringir esa patente, y es lo que se llama el design around. Entonces, estos estudios Student Operate sirven también para esto. Identificamos cuáles son las de riesgo y vemos estas patentes cómo están protegiendo la invención, y vemos qué podemos hacer nosotros para evitar estar fuera de la infracción literal y de la infracción por equivalencia. También podemos identificar alguna solicitud que esté en trámite, y entonces en esta solicitud, como pueden cambiar las reivindicaciones, pues entonces la identificamos, la ponemos en naranja, semáforo naranja, y entonces la ponemos en vigilancia para ver cómo van evolucionando esas reivindicaciones, ¿no? Luego puede haber también otra opción, es que esa solicitud, esa patente que hemos identificado que comporta un riesgo muy importante, vemos que no nos la podemos saltar de ninguna manera, pues la podemos atacar, quizá haciendo una oposición si es que estamos dentro del periodo de oposición, porque es solo de 3 meses o 9 meses, dependiendo la legislación. Y si ya vemos que estamos fuera de periodo de oposición, que no podemos hacer nada por evitar la patente, quizá no nos toca más remedio que entonces intentar solicitar una licencia de patente si vemos que no podemos, por ejemplo, cuestionar la validez de esa patente. Es decir, que el informe Student Operate nos va a servir para todos estos aspectos que os estaba comentando ahora mismo. Bueno, he ido muy rápido al final, disculpad. No, te lo agradecemos, Mercè, más que nada por ir marcando la agenda también de planificación de los participantes, y creo que también lo que es importante es que tengamos ese marco, que es el que tú nos has dado muy bien, ¿no? de lo que es cada patente, que incluye, que no incluye. Ese marco general, sí que es verdad que después lo que has pasado más rápido son los diferentes
foros donde vas a buscar esta información, pero creo que eso también queda dentro del servicio que vosotros podéis dar, y que consulta que ellos puedan tener, lo más cómodo y fácil es que os contacten y que os pregunten y que podáis informarles de qué consultas pueden hacer y qué tipo de información pueden recibir, si no es en abierto, en servicios abiertos, cuáles son los servicios estos privados a que pueden acceder. También comentar que esta presentación tendréis acceso a ellas, o sea que se la podrán mirar como tú has dicho, que la miren con calma, y cualquier duda que tengan, que contacten con vosotros. El correo, os he puesto el correo, cualquier duda al estudiar la presentación, o si surge alguna duda, me podéis contactar por correo electrónico y muy amablemente os contestaré. No sé si hay alguna duda ahora de los participantes, alguna consulta que queráis hacerle a Mercè. ¿No? Están todos tímidos. Yo no sé, Mercè, si hay algunas casuísticas de consultas más frecuentes entre las empresas. Consultas, es un poco lo que os comentaba. Bueno, a veces un aspecto quizá, un tema interesante que sale muchas veces, es que es el tema de la titularidad, ¿no? Muchas veces cuando se llevan a cabo desarrollos, pues muchas veces la empresa necesita contactar con proveedores y a veces pues trabajar conjuntamente con distintos proveedores o colaboradores, ¿no? Y entonces ahí siempre es importante, y recalco la necesidad de realizar lo que se llaman acuerdos de contratos y acuerdos firmados de colaboración, en los que en esos contratos se establezca y se defina bien qué es lo que está aportando cada parte desde el punto de vista de propiedad industrial. Quizá una de las partes aporta una patente anterior o una tecnología anterior protegida, etcétera. Y en cualquier caso que se determine bien en ese contrato de quién va a ser la titularidad de la invención sobre la que se está trabajando, si es que al final, de quién va a ser la titularidad de la propiedad industrial que pueda salir sobre el tema en el que se está colaborando, ¿no? Se puede definir pues que sea cotitularidad, que haya cotitularidad o no, etcétera. Porque si no es así, muchas veces después hay problemas. Entonces ese aspecto sí que también, ya que me has comentado, es un aspecto que sale bastantes veces y los clientes agradecen comentar esto, que les comentemos este punto. Sí, sobre todo es importante cuando muchas veces el resultado de un dispositivo o de un producto puede ser efecto pues, previamente de un proyecto colaborativo en que han trabajado varios partners y que puedan identificar muy bien pues el alcance de cada uno de ellos. O sea que seguro que muchos de los participantes les suena todo esto. Muy bien, Mercè, pues si no hay ninguna duda, yo creo que muchísimas gracias. Yo suelo añadir, porque no te he presentado al inicio, que estábamos con la conversación con Josep María, y que eres ingeniera agrónoma, que eres agente de patentes europeas y consultora de la propiedad industrial en el campo de las patentes, especializada en la rama de ingeniería, y que te incorporaste a Ponte en el 2002 y eres la responsable del departamento de patentes desde el 2015. O sea que seguramente si tienen dudas sobre patentes, pues hablarán contigo. Muy bien, pues aquí estaremos. Muchísimas gracias, Mercè. Gracias a vosotros. Muchas gracias.